A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo como invitado a un ganadero, analista agropecuario y político. Se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le doy la más cordial bienvenida y le consulto cómo ve la situación que se dio en la Asamblea Nacional cuando 80 votos, un número importante sin duda, no alcanzaron los 92 requeridos por la Constitución en la línea golpista que pretendía precisamente el asiento presidencial y la destitución de Guillermo Lasso Mendoza. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido. Muy grato saludarte, Patricio, grato saludar a toda la audiencia. Pues a ver, la noche del martes fue una noche larga, tuvimos muchos. Creo que las votaciones de 81, de 84, luego de 72 y que quedó en 80 ya la ratificación de la votación, evidenciaron dos cosas. Uno, obviamente, que hay una posición desde la Asamblea muy clara y mayoritaria para tumbar al gobierno, que no consigue tener la mayoría absoluta. Pero se abrió una puerta altamente preocupante con el caso de los asambleístas Andrade, Bacigalupo, se me va uno más, y Guido Chiriboga, cuando denuncian que sus votos ya estaban consignados cuando accedieron al sistema. Eso es muy grave porque eso tiene que ver con fraude tecnológico. Eso debe merecer una investigación incluso de la Fiscalía del Estado. Ese es un tema tremendamente delicado. ¿A dónde vamos a parar cuando no exista seguridad en cuanto a la decisión que adopta un legislador y que el sistema electrónico, una decisión la convierte en otra? Y yo voy a ser políticamente incorrecto, pero ¿es la primera vez que pasa o esto ya ha sucedido otras veces y no se ha percatado la situación? Porque también debemos reconocer algo que creo que es un hito histórico. Yo no sé cuántas veces se han dado votaciones con el 100% de la asamblea presente, 137 asambleístas presentes, porque es de público conocimiento que hay ausencias, faltan, se van al baño, hay un sinnúmero de temas, pero este hito es importantísimo. Obviamente esto de aquí solucionó y destrabó un problema de carácter político. El tema está resuelto desde el ámbito de la Asamblea, que no tuvo los 92 votos necesarios para llevar adelante su propósito golpista. Pero como tú bien comenzabas a anotar, este es uno de los elementos, porque toda la gran manifestación que ha determinado acciones vandálicas, paralización de vías, la toma de pozos petroleros, el incendio de cuarteles policiales, la pérdida de varias valiosas vidas humanas. Todo esto no ha sido conjurado porque, desde mi punto de vista, todo el programa golpista ahora se reduce a manifestaciones callejeras que hay que saberlas detener con la ley en la mano. ¿Cuál es la visión de un hombre que está ligado con el campo, de un hombre que sabe exactamente cómo resolver esos problemas?
¿Cuál es la visión desde el ángulo de apreciación de Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, yo creo que aquí vamos a tener que ser un poco más amplios. No es solamente la visión desde el agro. La ruralidad es mucho más que el sector agrícola. Y creo que ese es un tema fundamental. Tenemos que entender a la ruralidad como un sinnúmero de actividades que se interconectan en las zonas distantes de la urbe, donde tienes agricultura, donde tienes agroindustria que ha sido afectada, donde tienes puntos de nacimiento para las agroexportaciones que salen directamente desde lo rural a los puertos o aeropuertos. Tienes una actividad que lamentablemente, y aquí yo creo que hay que puntualizarlo, el Ecuador es uno de los países más megadiversos y hermosos del planeta. Esa hermosura que tenemos como país se ha visto gravemente lacerada por efectos en materia de turismo. En el 2019 se le dio una puñalada al turismo y particularmente al turismo rural. El 2020 fue la situación de un desangre espantoso. El 21 parecía que ese desangre se estaba controlando y ahora en junio del 2022 vuelven a apuñalarle al turismo, abriendo una herida en la cual cada vez le vemos más complicada la situación. Ese es un punto de desarrollo rural que también hay que considerarlo y que el sector del indigenado podría beneficiarse. El sector, y aquí también una puntualización, el sector rural está compuesto, al igual que todo el Ecuador, por indígenas, campesinos, blancos, negros, cholos, extranjeros, y eso hace que el Ecuador sea, como determina la Constitución, multinacional, multicultural y multiétnico. La multietnicidad no es cerrada. Con extremada justicia, cuando nos recuerdas que el tema no hay que reducirlo al aspecto del campo, al aspecto campesino. Cuando también nos hablas y nos recuerdas que en el campo no solamente están los indígenas, que en el campo existe pues prácticamente una buena parte de los ecuatorianos, no solamente representados por este sector respetable, por cierto. Pero, estimado Rodrigo, yo creo que es hora de pensar de manera seria en la construcción de un plan integral de desarrollo rural que atienda temas específicos como educación, salud, saneamiento ambiental, crédito, asistencia técnica, vialidad, toda la red de penetración agraria, de penetración rural está destrozada. Solamente con un plan integral que también contemple temas relacionados con el turismo, podremos construir algo que beneficie a todo el Ecuador, porque efectivamente desde el campo se debe desarrollar un proyecto país, un proyecto agroexportador para saber de qué vamos a vivir en el futuro. Completamente de acuerdo, pero yo quiero hacer referencia y te voy a topar el ejemplo de dos provincias. La provincia de Tungurahua. La provincia de Tungurahua es una provincia con una extremadamente pobre. Es una provincia que tiene pocos recursos del Estado y tiene un sinnúmero de problemas, ¿ya? Pero esta provincia, en un trabajo articulado desde la prefectura, ha ido construyendo soluciones a lo largo de los años. Y estas soluciones han demostrado Tungurahua, una de las provincias con la mejor vialidad rural en vías de segundo y tercer orden, y tiene un sistema de riego en donde los procesos de siembra y cosecha de agua han funcionado en páramos complicados. Por otro lado, tú tienes la provincia de Cotopaxi, una provincia también con características similares, donde tiene más recursos que Tungurahua, por un tema de número de habitantes, en donde el movimiento indígena ha estado manejando y ha sido quien ha llevado la prefectura, las últimas 5 prefecturas, de las cuales 2 son de 5 años, o sea, ha tenido la prefectura 22 años. Y vemos una provincia donde ninguna
de las soluciones que se han implementado en Tungurahua se pudieron implementar. Entonces, ahí hay algo que no cuadra, porque quiere decir que, ¿por qué unos sí pueden y otros no pueden? No es un tema de indigenado, no es un tema de blancos, negros, cholos, mestizos o lo que fuera. Este es un tema clarísimo de gestión y voluntad. Y en Tungurahua, sin yo participar en esas mesas o conocer haber estado inmiscuido en el tema, vemos una provincia que se sientan a dialogar los distintos sectores, a pesar de los conflictos que están teniendo en esta manifestación, pero los sectores se sientan y buscan soluciones. Y yo creo que esa es una solución, algo real, no es algo que van a hacer desde el gobierno central, sino deben hacer desde los territorios, buscando soluciones para los territorios. Hablas tú de la necesidad de establecer un tejido que desde la base salga con opciones concretas y líneas de acción a seguir, de tal manera que la solución no venga desde arriba, sino que sea producto del diálogo, de las necesidades y de los acuerdos. ¿De eso estás hablando, Rodrigo? Precisamente, pero en donde todos los actores son copartícipes, en donde la gente se sienta a dialogar, a buscar soluciones. ¿Cómo hacerlo? Y te planteo esto, donde se sientan a hablar de propuestas, en donde las propuestas es qué es lo que yo puedo aportar o qué es lo que mi área puede aportar para buscar una solución, y no donde la propuesta comienza, el gobierno nacional tiene que, el Estado tiene que. Interesante, tú le das la vuelta al tema para señalar caminos de propuesta, no de protesta ni de pedido, sino cómo vemos nosotros una solución a partir de la propuesta. Es que hemos aprendido que la propuesta es pedirle al gobierno lo que tiene que hacer o decirle lo que tiene que hacer, y eso no es propuesta, pues eso es pedido. Y ahí la tercera vía, que es la que nunca ha funcionado, que la ha estado aplicando el señor Issa desde el año pasado, que no es ni de propuesta ni de pedido, es de imposición. Bueno, en el caso de Issa, mi querido Rodrigo, la cosa está muy clara. Basta leer el libro El Estallido para saber que él no cree en el sistema democrático y que él está haciendo su negocio, pervirtiendo el orden y buscando precisamente generar el caldo de cultivo para no sé qué, para el regreso tal vez de quienes hicieron tanto destrozo al Ecuador porque ahora son sus aliados, para esa trasnochada revolución ciudadana. Para eso es lo que está trabajando y lamentablemente sus bases se han prestado como tontos útiles para ese tipo de acción. Ahora bien, ¿tú crees, Rodrigo, que el gobierno nacional tiene clara la película como para hacer un planteamiento de la naturaleza que tú estás haciendo y para que el diálogo con propuestas sea el factor que defina la solución de un conflicto y de construcción, además de un proyecto de desarrollo rural integral? Yo creo que necesitamos, punto uno, sí necesitamos pensar en desarrollo rural integral, sí necesitamos sentarnos en propuestas en donde Papito Estado no participe, sino como facilitador, porque si esperamos que Papito Estado nos dé haciendo todo, es como el guagua, o sea, el guagua hasta los 5 o 6 años está esperando algo, pero ya a los 5 o 6 años ya el papá tiene que enseñarle a ver cómo ayuda en algo en la casa, y cosas pequeñitas para que cuando llegue a la mayoría de edad ya sea un actor participante de la estructura económica. El otro lado, sí creo necesario, y aquí también evidenciar y también diferenciar, que en el Ecuador hemos sido carentes de políticas de Estado. Nos encantan las constituciones, tenemos una constitución cada 10, 11 años, siendo la más larga la constitución del año 78 que duró hasta el 98, 20 años. Es la que más tiempo ha durado. La más estable, más bien. Y la más estable, porque esa constitución entendió que el mundo era dinámico y no le pusieron 300 candados para modificarla. Si no, necesitamos algo que pueda irse actualizando a las nuevas realidades de los tiempos.
Pero regresando al concepto de políticas de Estado, que no tiene nada que ver con una constitución o con una ley o con un decreto ejecutivo. Son lineamientos macro. Es como esas autopistas grandes que tienen las barandas muy fuertes de lado y lado. Tú eres de izquierda, perfecto. Llegas a la baranda y hasta ahí llegaste. Eres de derecha, llegas a la baranda y hasta ahí llegaste. Son y tú marcas una línea. Matrices que tienen que ser aplicadas por varios gobiernos al margen de su ideología. Son grandes consensos nacionales que deben nacer precisamente de la voluntad de los pueblos de decir, estas son las líneas y por ahí tenemos que seguir. Son proyectos a largo plazo. En donde respetamos las distintas ideologías, pero no nos salimos de una meta final para sacar a un solo Ecuador adelante. Y ahí es donde nosotros hemos fallado, porque tenemos casos como el gobierno del prófugo, que más o menos duró 10 años. En ese gobierno de 10 años, un mismo presidente, un mismo gobierno. Tuvimos 7 políticas industriales, se publicaron 3 políticas agropecuarias que las llamaban políticas de Estado, pero ni el mismo gobierno pudo sostener las políticas que llamó de Estado, que evidentemente no fueron ni de gobierno. Y aquí lo que vivimos, y con una de las anécdotas que me voy a tomar el tiempo de comentarla, una de las anécdotas más lindas que yo he visto, aquí lo vivimos con lo que se llaman políticas de funcionario. Entonces llega el funcionario al cargo y determina el cambio radical de la estructura nacional. Reinventa el mundo. Y no solo el país, porque reinventa el mundo, eso es así. Y tú debes acordarte esta ordenanza municipal del Cantón Las Naves, me parece que es la provincia de Bolívar, en la cual terminaba con esas frases célebres que se les ocurre a ciertos usuarios o portadores del título de abogados, que decía, y cualquier norma jurídica que se interponga por esta queda automáticamente derogada, inclusive las normas constitucionales. Tú dices, bueno, yo te debo reclamar porque estás haciendo una acusación muy dura y generalizada para los abogados. A ciertas personas que llevan el título, dije. No dije, no. Yo respeto, mi padre fue abogado y creo que es una de las profesiones más hermosas que hay. Sin duda, Rodrigo, yo te quiero plantear algo debido a lo corto que dura el programa, que pasemos a buscar algún tipo de solución. Yo creo que no hay otra que no sea el ajustarse a la ley. El gobierno ya tiene ahora la tarea, el deber fundamental de, con la ley en la mano, restaurar el orden público, lograr que las carreteras sean habilitadas, determinar la necesidad de una convivencia civilizada, porque estamos en un estado de derecho donde los vándalos tienen que ser procesados y tienen que ser definitivamente llevados a órdenes de la justicia y de los jueces. ¿Cuál es la visión de solución que tiene Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, yo creo que, como te mencionaba, hay que sentar a los distintos actores, pero no coger y decir el turismo, y el turismo le entendemos como el hotel, el restaurante, el local comercial y nada más. El turismo incluye un sinnúmero de actividades. La agricultura incluye todo lo que es la cadena de insumos, pero la agricultura no termina en el campo. La agricultura termina en el consumidor final. Entonces, entender el entramado que existe, la telaraña, si queremos llamarlo así, la telaraña del aspecto económico, en donde todas las actividades, donde puedes tener turismo, transporte, agricultura, comercio, industria, logística, acopio, embalajes, todo se va integrando en una sola red que conforma lo que es un Estado. Y esos actores tienen que sentarse a entender el macro y con un plan macro ir aterrizando poco a poco hacia abajo y recibiendo los insumos desde el territorio para ver cómo se entrelaza toda esta cadena. Usualmente, ¿por qué ha fracasado el desarrollo agropecuario en el Ecuador?
y te voy a hablar de los últimos 40, 50 años, porque estamos ocupados de ver cómo le damos subsidios al agro. Entonces le vemos la urea, le regalamos el kit, le cambiamos alguna norma pequeñita, pero nunca entendimos que el agro no se queda en el agro. Si yo produzco leche, que es lo que yo necesito, producirla, que sea transportada, acopiada, transformada, de ser el caso, en queso, leche, yogures, pasteurizada y que llegue a consumidores. Entonces, en lo personal, mi opinión con respecto a la cadena láctea. La cadena láctea comienza en el consumidor final, el que se sienta en la mesa y pide un pedazo de queso extra o pide un poco de yogur o le gusta el pan con mantequilla, porque ese consumidor final hace que se jale el consumo. El comercio se ve obligado a decir, no, me falta leche, queso, mantequilla, yogures, necesito pedirle más a la industria. La industria... Rodrigo, tú partes exactamente desde el fin. El consumidor es el que marca, en definitiva, la velocidad de una industria y la necesidad. Ahora bien, estamos lamentablemente cerca de concluir el programa y no quisiera que terminemos sin una idea clara de cómo solucionar lo inmediato, Rodrigo, porque tú planteas algo que tiene que ver con el mediano y largo plazo y con políticas de Estado, y eso es lo correcto. Pero ¿cómo conjurar esta crisis? El país está secuestrado por un grupo de vándalos. ¿Cómo habilitar carreteras? ¿Cómo lograr que se respete el tránsito de personas y bienes? ¿Cómo normalizar el Ecuador? Tú has planteado, hay que hacer respetar el Estado de Derecho. Dentro del Estado de Derecho, en las normas constitucionales y legales, el bloqueo de vías, por ejemplo, el atentar contra los derechos a poder adquirir alimentos o a movilizarse o a la libertad, es un delito. Y el gobierno tiene la obligación de mantener las vías libres. El derecho a la protesta social está consagrado y yo mismo he sido activista y todavía creo que sigo por esa línea y no tengo vergüenza en decirlo, pero hay que respetar el derecho a la gente que piensa distinto. Mesas de diálogo buscando soluciones urgentes y explicando, como se dice ahora, explicando con plastilina lo viable y lo no viable. Y si es que hay que trabajar en mecanismos, por ejemplo, para desarrollar el agro, hay que destrabar un tema crediticio, pero no el crédito para el Patricio, para el Rodrigo, para el Juanito. No, son políticas de crédito. Pero destrabemos créditos puntuales orientados a asociaciones, a cooperativas. Perfecto. Para que puedan ir integrando eslabones de la cadena de valor, integrar de pronto eslabones cortos con visión de mediano y largo plazo. Pero ahí yo sí creo, y no por echarle flores a un personero del gobierno, pero creo que las estrategias de crecimiento que hemos venido intercambiando ideas o más que recibiendo ideas de Julio José Prado como ministro, es bastante bueno. Extraordinario funcionario, sin duda. Sí, pero es un académico que te está diciendo, tus herramientas son estas. Pero ahí podemos aportar, y Rodrigo Gómez de la Torre tiene la obligación ciudadana de aportar. Rodrigo, dime cuánto le ha costado al país y a tu sector. ¿Cuánto le cuesta estos 15, 16 días de caos, de relajo, de vandalismo? Números rápidos, ¿cuánto le ha costado al país los pedidos de imposiciones de CONAIE? 4.500 millones de dólares, comenzando con los 3.000 millones de dólares por el congelamiento de precio de combustibles de octubre del año pasado. Estos 18 días más o menos estamos ya por 700, 800 millones de dólares en costo al sector productivo formal, que es el que se cuantifica. Hay un porcentaje de informalidad que estará en un 50%. Ahí es incuantificable la otra cantidad. Adicional a esto, tenemos las prebendas del decreto 457 que fueron unilaterales del gobierno, otros 500 millones más. La reducción de precio de combustibles de los 10 centavos, otros 250, 260 millones más. O sea, aquí seguimos sumando y hemos visto que a pesar de todos estos costos para el país, porque una cosa es lo que le cuesta al sector
privado y otra cosa son los costos a todos los ecuatorianos, porque esos 4.500 millones van a salir de alguna parte. Así es, Rodrigo. Yo quiero dejarte en el último minuto del programa Poder Ciudadano, agradeciendo tu talentosa participación, dejarte en libertad para que nos hagas llegar un mensaje de optimismo, de llamado a la unidad y, por supuesto, a que la democracia sea eficaz y nos sirva para solucionar los múltiples problemas que tenemos los ecuatorianos. Creo que la primera situación es confiar en que la democracia solo se mejora con más democracia, que necesitamos libertad para actuar, libertad para producir, libertad para tomar decisiones, y que muchas veces en los últimos años las leyes lo que han hecho es, a diferencia de construir libertades, construir encajonamientos. La norma laboral es un gran ejemplo, es un encajonamiento que te bloquea cada vez más cuando el mundo está mucho más libre. La economía debe liberarse y confiemos que la riqueza de este país, que es maravilloso, en donde tenemos que combatir ciertos actores que son mafias organizadas. Y voy a dejar abierto a los ciertos actores porque no creo que están solamente en un lado o en otro, pero hay que ir combatiendo estas mafias y el empoderamiento del ciudadano por el ciudadano. Ciudadanos, júntense entre barrios, júntense entre comerciantes, busquen soluciones entre ustedes sin esperar nada de papá gobierno. El mejor gobierno es el que educa bien, no es el que te da haciendo las cosas, porque cuando te dan haciendo las cosas, directa o indirectamente, nos volvemos vagos y no aprendemos a trabajar y desarrollar nuestras potencialidades como corresponde. Y Patricio, gracias. Gracias a mi invitado Rodrigo Gómez de la Torre por su brillante participación en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.